Paz, gracia, misericordia, compasión y consuelo de Dios, nuestro Padre y Señor, el cual también es nuestro Salvador, el cual también intercede, el cual también viene pronto, el cual también es el juez. A todos los que no me conocen, me llamo Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y creo que este momento ya es adecuado para decir una verdad, porque sé que muchos dirán, ¿y cómo sé que eres siervo de Jesucristo? Ese es el asunto exactamente de lo que venimos hablando, de que los hijos de Dios escuchan la voz del Señor y le siguen. Entonces, aquellos que se preguntan, ¿quién me dio la autoridad y en qué nombre hago todo esto? Pues tienes que preguntarle a Él. Llegó el tiempo de que los llamados cristianos no van a tener otra opción de ir al único lugar que siempre fue el Maestro, el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Ha llegado los tiempos en que la perversión y las tinieblas han avanzado tanto que es imposible mantenerse firme, es imposible seguir derecho en el camino a menos que verdaderamente tengamos no solamente aceite en nuestras lámparas, no solamente que nuestras lámparas estén encendidas, sino llegó el momento en que las lámparas extra, las lámparas que las vírgenes prudentes fueron a comprar con tiempo, porque de otra manera va a ser casi imposible. Digo casi porque no me atrevo a decirlo absolutamente porque Dios tiene la última palabra. Alguien dirá, ¿de qué estamos hablando? De que llegó el momento que los que se creen hijos de Dios, si no son guiados por el Hijo, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no van a poder entender lo que Dios está haciendo en estos tiempos, ya que las tinieblas fueron desatadas y sueltas, el engaño, como digo, es brutal, la ceguera es casi absoluta en los mundanos y en casi la mayoría de los cristianos evangélicos en el mundo entero, porque han rechazado la verdad del evangelio, han rechazado la palabra escrita tal y cual está, y entonces se han hecho un montón de fábulas, se han inventado un montón de doctrinas para ajustar esa palabra a su interpretación para que lo que ellos estiman, su tradición humana, pues no se ajuste a la palabra, sino que la palabra se ajuste a sus tradiciones religiosas. Entonces van a pasar muchas cosas en el mundo. Dios va a bendecir a muchos, pero va a usar a su pueblo para bendecir. Va a haber mucha confusión, pero va a haber mucha gloria. Va a haber mucha miseria, pero también va a haber mucha abundancia. Va a haber mucha opresión, pero también va a haber mucha liberación. O sea que este es el tiempo donde la gloria del Señor se va a manifestar, porque cuando sobreabundó la inmundicia, cuando sobreabundan las tinieblas, entonces la luz prevalece. Como está escrito, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en esta hora vengo a entregar un mensaje titulado Un mensaje para las hijas de Abraham, ya que un primer mensaje fue dedicado a los hombres y como está escrito que el pacto lo hizo el Señor con un hombre llamado Abraham, al cual le cambió su naturaleza por Abraham. Y este hombre, Abraham, sin la H, como habíamos dicho, y la A, Padre enaltecido, le cambió a su nombre
padre de muchedumbre. Y ese padre enaltecido fue el nombre que le puso su padre, Taré, el cual, conforme a los libros que no están incluidos en el canon por decisión de la Iglesia romana, vemos que él fue un general de este hombre Nimrod, que fue uno de los poderosos del tiempo antiguo, al cual Dios permitió que se manifestara. Y en esos tiempos donde el mundo y las naciones estaban llenas de idolatría, siguiendo las concupiscencias de sus corazones, apartados del Dios verdadero, Dios eligió un hombre llamado Abraham. Entonces ya dimos esa enseñanza donde Abraham fue llamado por el Señor, y a los 99 años, en el capítulo, vamos a hacer un resumen bien rápido, a los 99 años se le aparece, en el capítulo 17, dice, se le apareció el Señor y le dijo. O sea que, por ejemplo, cuando leemos esto, así como también en el libro de los Hechos, dice la Biblia que se le apareció a Saulo y le dijo en alguna ocasión, ve, te mando a los de tu nación y a los gentiles para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que les abra sus ojos. Y dice, de estas cosas en las que me estoy apareciendo y me apareceré a ti. O sea, Dios se puede aparecer porque Él es Dios. Entonces, hay denominaciones y religiones y iglesias, entre comillas, que ni siquiera creen eso, ni siquiera creen que Dios puede aparecerse, ni siquiera creen que Dios puede hablar, que sigue y continúa hablando. Entonces, aquí se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé tamín, sé perfecto. Esa palabra perfecto es la palabra tamín, que es la misma palabra hebrea que Dios encontró en Noé, que era el único tamín en sus generaciones, porque toda la tierra se había pervertido, toda carne se había corrompido, porque había una mixtura de genética de ángeles con mujeres, con titanes, con gigantes, gigantes con gigantes, gigantes y hombres con bestias, y todo se degeneró. Y el Señor le manda a este hombre y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo no sé cómo se puede entender esto, pero de acuerdo a las escrituras, pues lo que dice es lo que quise decir, dice el Señor. Así que dice que Él iba a poner mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré, y etcétera, serás padre de muchedumbre, y etcétera, etcétera. Ya dimos esta enseñanza donde el Señor le dijo a Abraham que este sería mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, cuando enseñamos esto, y voy a sentarme, cuando enseñamos esto, quizás muchas hermanas, muchas mujeres se quedaron pensando, pero ahora vamos a dar el balance de lo que con respecto al reino de Dios tiene que ser enseñado y dicho, pues porque es justo. Así que en este mismo capítulo vamos a ver el versículo 15 al 16. Dice, dijo también Dios a Abraham, aparte de todo lo que le dijo también algo extra, algo que tenía que decirlo o decirse también. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre. Ella vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, aquí vemos ya que Dios no se olvida de la mujer y también le cambia la naturaleza, así como Abraham a los 99 años le cambió
esa naturaleza, y lo estuvimos explicando también aquí en el caso de Saraí, no la llamarás más así. Y entonces aquí no sé si pueden ver en la concordancia Strong es la palabra 8297, que es Saraí. Y cuando uno busca, y tengo ahí un libro de los nombres, es muy difícil encontrar exactamente, no hay mucha información en el hebreo antiguo, pero Saraí, que se escribe en el hebreo así, Sarai con Y, lo único que podemos encontrar que el significado de Sarai es el nombre apropiado del femenino, así dice la concordancia Strong. Leyéndolo de otra manera, en otra concordancia, dice nombre propio con una terminación final femenina. O sea, dice nombre propio con una terminación final femenina, que sería, pues la terminación final femenina es esa Y. Entonces, le deja la A de Sara y así es como se pronuncia el nombre de Saraí, que es un nombre apropiado del femenino. Simplemente es un nombre femenino, es un nombre que representa la mujer en sí. Entonces, aquí yo tengo unas notas y puse acá, Saraí no le añade, como habíamos enseñado en el caso de Abraham, el ja, que lo podemos encontrar en el Salmo 135, del 1 al 4, y en el Salmo 147, del 1 al 3. Eso que explicamos, y si lo leemos allí en las Escrituras, en el Salmo, podemos ver que Salmo 135 dice, alabad el nombre del Señor, alabadle siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Ja. O sea, aquí viene esta palabra Ja, que es como un corto, una palabra simplificada de la naturaleza de Dios o el nombre de Dios. Y lo estoy poniendo porque quiero dar las escrituras, o sea, no estamos hablando por hablar, no soy experto en hebreo, tampoco me interesa porque creo que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y Dios es Dios autosuficiente y todopoderoso para haber dejado las escrituras hasta el día de hoy, de tal manera que si nosotros ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra humildad, nuestro esfuerzo y una dependencia de Dios, Él dijo que nos iba a enseñar por su Espíritu Santo. Así que el Espíritu es el que nos enseña y nos recuerda la palabra y aún las cosas que van a venir. Entonces, acá dice, en los atrios del Señor, del Señor nuestro Dios, alabad a Ja, porque Él es bueno. Bueno, entonces algo que se sabe es que la J entró hace 500 años más o menos. Entonces, en realidad la pronunciación podría sonar como una ja, como una letra, no voy a decir muerta, pero una letra que no es una pronunciación como de decir nítida, sino que como sale de adentro, ja. Entonces, alabad a Ja, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Acá es algo interesante, hablando de los hijos de Abraham y de las hijas y de las hijas de Abraham. Entonces, Él escoge a Jacob, pero sabemos que Jacob fue cambiado su nombre, su naturaleza, y lo llamó Israel. Por eso dice, porque Ja ha escogido a Jacob para sí. Entonces, cuando vemos que del linaje sanguíneo, Abraham, Isaac y Jacob, él escoge lógicamente al hombre de una cierta cultura, lo saca de su tierra, de su parentela, y lo llaman hebreos porque Ibri, hebreos, es del otro lado del río. Dios está interesado de hacer un cruce de río de un lado
a otro lado, de una tierra a otra tierra, de unas tradiciones a otras, de una parentela, de un trabajo, de unas costumbres a otro lado. Entonces, para confirmar, hay otro versículo en el Salmo 147, del 1 al 3, lo mismo, alabad a Jah, porque él es bueno, cantar salmos a su nombre. Entonces, cuando vemos esto, suave y hermosa es la alabanza, el Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y su venda. O sea, podemos ver en estos dos salmos, cuando se habla de Jah, está hablando de que está unido a su pueblo y que él iba a escoger a Jacob, escogió a Israel y que él iba a edificar a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, este término Ja, el Señor, como dije acá, no le añade Ja a Saraí, el factor divino como Abraham, sino que le remueve más bien la naturaleza humana, lo que no le pertenece a Dios, y le deja como Dios intentó y que sea desde el principio. Entonces, cuando le dice no llamará su nombre Saraí, así, sino que será Sara, y este es el número 82-83, Sara, y que en el hebreo se escribe así. Entonces, ¿qué pasó? Que a Saraí, escribí que no le añade el Ja, sino que le quita más bien lo que le está sobrando, por decir. Esto significa la naturaleza femenina, podríamos decir. Le quita esto, que es el H, vamos a decir, el Ja, o mejor dicho, la parte natural de la mujer, y se lo reemplaza con una H, con un Ja, porque la A ya la tenía acá. O sea, esto pareciera que no tiene sentido, pero el Espíritu de Dios lo que nos quiere enseñar es qué necesidad de cambiar el nombre y por qué se asemejan tanto, que la única diferencia, en lugar de una Y, vamos a leerlo para que se entienda más simple, porque no es mi intención una clase profunda de hebreo, porque no tiene sentido. Hay mucha gente que nunca lo podría entender, porque ni yo mismo soy experto, pero sí el Espíritu de Dios nos guía a que por qué tendría que esta Y cambiarla por una Ja, por una H. A ver, si lo dejamos así, para que se entienda mejor, voy a poner acá. Sabemos que Sara significa princesa. Entonces, si a la palabra Saraí que así es como se escribe, Sarai, Dios le quita la I, queda así, quedó en Sara, pero le añade la H, porque así como se escribe en hebreo, le añade ese factor que estamos hablando, el factor Dios. Le quita la humanidad femenina para que solo quede ese factor divino en la mujer. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver ahora que cuando estoy entregando este mensaje, que no es muy fácil entregarlo, pero queremos entregarlo de una manera lo más simple posible. Estamos hablando de las hijas de Abraham.
Y el pacto que Dios hizo con Abraham la señal era la circuncisión, de que todo varón tenía que ser circuncidado de entre el pueblo. Entonces, ¿dónde quedan las mujeres? Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de qué pasa con las mujeres y su destino en el reino de Dios, en su destino eterno. Entonces tenemos que entender primeramente que Dios le dijo a Abraham que a tu esposa Sara le dice, no la llamarás Saraí, mas Sara, princesa será su nombre. ¿Por qué no le llamó, por ejemplo, a la mujer, no le dijo reina será? ¿Por qué princesa y no reina? Porque la palabra de Dios dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando uno escudriña las escrituras, vemos que no había ninguna sacerdotisa de Jehová. Pues así en la Reina Valera está traducido. Los sacerdotes, los levitas, pues el sumo sacerdote Aarón, fueron varones. Entonces, nos hizo reyes y sacerdotes, pero cuando le cambia la naturaleza a la mujer, le dice, la llamarás princesa, la llamarás princesa. O sea que, lo voy a repetir aquí porque lo escribí como lo recibí de parte del Señor. A Saraí no le añade el ja, o sea, el factor divino como Abraham, sino que le remueve de su naturaleza humana lo que no le pertenece a Dios. O sea que el factor divino se lo agrega al hombre, pero a la mujer, dice, le remueve más bien de su naturaleza humana lo que no le pertenece, lo que no pertenece a Dios, y la deja como Dios intentó que sea desde el principio. O sea que no sé si está claro, porque no es fácil de explicarlo ni de recibirlo, pero a Abraham le añade el factor divino, digamos así, pero a Sara le remueve el factor humano, se lo quita para que solo quede lo original. Así que algo así. Entonces vamos a ver ejemplos de destinos de mujeres en el reino de Dios. Vamos a poner unos ejemplos bíblicos de algunos casos de mujeres que representan una clase de hijas de Dios que van a encontrar su destino cuando se den cuenta quiénes son y su identidad esté bien definida. Y vamos a empezar con el ejemplo de la mujer, ¿con quién empezamos? A ver, vamos a empezar con la mujer de Urías Eteo, donde sabemos que la mujer de Urías Eteo, no sé, la historia está bien conocida, la vamos a leer, está en... Fíjense que no marqué en dónde estaba, pero eso está en Samuel, me parece. Si alguien me pone allí, por favor, dónde queda la historia de la mujer de Urías Eteo. O sea, estamos hablando de Betsabé, del hebreo Batsheba, que significa la séptima hija o hija del juramento. Entonces, aquí hay una clase, un linaje de mujer. Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11. No vamos a leer toda la historia de Samuel, es muy conocida, muy enseñada, muy predicada. Segunda de Samuel 11. Entonces, aquí está la historia de lo que pasó con David, con Urías, que aún está recordado el varón en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se le menciona a Urías Eteo. Entonces, qué importante debe ser lo que pasó allí. Entonces, vamos a ver que la mujer de Urías Eteo, su hijo murió. O sea, si uno analiza rápidamente la historia para los que nunca la han leído, ustedes saben, David, rey de Israel,
pues tenía que ir a la guerra, pero parece que estaba muy confortable. Vio a una mujer muy bella. David la vio hermosa y preguntó quién es. Es la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y entonces dice, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, esta historia de David medio ocioso cuando tenía que estar en tiempos de guerra, en tiempos de intercesión, en tiempos de estar alerta, pendiente, en tiempos de estar liderando, no se quedó en su casa un poco ocioso, un poco sin hacer nada y tuvo un tremendo problema. Pero esta parte de esta historia se habla mucho de David, del Salmo 51 y de tantas cosas, y el profeta, tú eres aquel, o sea, se ha enseñado mucho, pero esta vez no vamos a tratar mucho a David, sino vamos a tratar a la mujer que se metió con David. Porque si algunos creen que David tuvo toda la falta, están equivocados. ¿Cómo sabes? Porque ahí se nota claramente que esta mujer se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Evidentemente, ella podía darse cuenta que si yo puedo ver a lo lejos a una persona, pues puedo suponer que esa persona también me puede ver a mí, porque no estaba escondido viendo, ni tampoco estaba con un larga vista. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si ponemos atención y leemos con cuidado, dice, un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. O sea que cuando él envía ya hay personas involucradas y las personas pues no guardan secretos. O sea, la gente habla, los soldados, los capitanes, los ayudantes, oye, mira David lo que está haciendo. Y ellos encantados de la vida fueron a preguntar y descubrieron, no, esa mujer es hija de Eliam. O sea, Eliam, un hombre conocido para que dijeran hija de fulano de tal, era conocida, mujer de Urías Eteo. Entonces, ¿qué hizo David? Envió David mensajeros y la tomó. O sea, vayan y dígale que la quiero, que tráiganla para acá. Y ella en lugar de rechazar, en lugar de ponerse firme, porque fue una cosa vil ante los ojos de Dios. David sabía que estaba haciendo mal en tomar la mujer de su prójimo. Entonces esta mujer no tuvo problemas, parece que le gustó la idea de meterse con el rey. Y estamos hablando de las hijas de Abraham. Estamos hablando de que esta enseñanza se llama un mensaje para las hijas de Abraham y que tiene que ver Betsabé, la mujer de Urías Eteo, tiene que ver mucho porque cuando ella se mete con un hombre que no es su esposo, vemos claramente acá, David envía mensajeros y la toma y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer la ley. O sea, otra palabra fue, se lavó, se bañó y todo, dijo, y no pasó nada. Se lavó y se volvió a su casa como si nada. Por supuesto, no le contó nada a Urías Eteo y por supuesto Urías Eteo no sabía nada. Entonces, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. O sea que cuando ella se da cuenta que quedó embarazada y le está creciendo el vientre, ¿qué hizo? Razonó y dijo, wow. O sea que en lugar de decir, bueno, puede ser que haya sido mi propio marido, pero mi marido está en la guerra. No, esto tiene que ser de David, es de David, así que lo mandó a buscar también ella. O sea, de la manera que David fue a preguntar por ella, también ella mandó o envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea que ya había una confianza, ella ya conocía a los intermediarios, o sea, era voz populi de lo que había pasado, de esta infidelidad, de este adulterio que ella había cometido. Porque si bien es cierto, David se aprovechó de su posición de rey, de autoridad, pero ella
ella, si se hubiera parado firme como una sierva de Dios, ella no hubiera cedido a la tentación y créeme, David hubiera sido confrontado porque de todas maneras el Espíritu de Dios estaba reposando sobre él. Lo que pasa que se durmió, se puso un poco flojo, empezó a divagar y como todo ser humano, porque David no es el Señor Jesucristo. Si bien es cierto, la gente confunde, tú eres el hijo de David. El Señor dijo, ¿de quién es hijo? Si David le dice Señor a mi Señor, o sea, ¿de quién es el hijo? Entonces el Cristo, como diciendo a la gente, ustedes no saben de lo que están hablando, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios porque no tienen la menor idea de lo que están hablando. David era un hombre mortal, en pecado fue formado mi madre, dice el Salmo, etcétera. David era un hombre común y corriente, tenía un corazón como le gustaba a Dios y la característica era que se arrepentía cuando reconocía que la embarró, pero en este caso, en el momento que la estaba embarrando, lo estaba disfrutando, parece, a lo mismo que la mujer. Entonces, a contrario de que se predica el David abusivo, porque el profeta le dijo, tú tienes un montón de ovejitas y justo pediste la única que le tenía el pobre hombre. No, la ovejita también está entusiasmada de meterse con el rey. O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con el destino de una hija de Dios? Que muchas mujeres cometen errores, adulteran, la embarran, ya sea solteras, ya sea casadas, y le nacen hijos en la soltería o al revés, y hay una serie de, vamos a decir, de posibilidades y de mezclas de posibilidades de las condiciones de nuestras queridas hermanas y potencialmente hijas de Dios que ellas mismas no lo saben, pero que este mensaje va dirigido a ellas de parte del Señor. Quiero que sepas que hay un destino para cada hija de Dios que tiene que ser cumplido, pero tienes que entender de dónde vienes y con quién te identificas. Entonces, aquí dice, les recomiendo que lean toda la historia, todo el capítulo 11, todo el capítulo 12, para que el capítulo 11 y 12. Entonces, a manera de ahorrar un poco el tiempo, lo que pasa que esta mujer, vamos a leer aquí quién era ella. Dice, ok, usted la historia se la voy a tener que resumir porque si no, no se va a entender. Ustedes saben que, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos, David? ¿Qué hacemos? Estoy encinta. ¿Qué hacemos? La gran idea, bueno, manden a Urias Eteo a la guerra. Vete a dormir a tu casa. No, no se quedó a dormir, ya ustedes conocen la historia. Se quedó dormido en la puerta, no se metió con su mujer porque era un fiel soldado. Entonces, bueno, entonces le dice a Joab, es otro, el secretario de David, Joab, también se mete y se envuelve en esta iniquidad que no le agradó al Señor, porque el Señor mismo le dice a Urías Eteo, heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces hizo mal en los ojos del Señor. Y entonces lo que se le ocurrió hacer, dice que, bueno, mételo en lo más arrecio de la batalla y cuando esté allí en lo más difícil, retírense para que lo maten. Entonces pasó eso, pero al hacer eso, ¿qué pasó? Que el rey David no le importó que eso iba a producir peligro en los demás soldados y que iban a morir inocentes por causa de esa orden de David. Y entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey David comenzara a enojarse y dijera, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatirla? No sabían que suelen arrojar desde el muro pues piedras y cosas que matan a la gente. Dice, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? Una mujer, pues le hace recordar que una mujer tiró una teja y le partió la cabeza y murió este hombre Abimelech por causa de acercarse al muro, y fue exactamente lo que David mandó hacer para que hicieran con Urías Eteo. Bueno, consiguió su cometido. Dice, ¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, para calmar
a David, porque obviamente una estrategia estúpida en una batalla, pues sabiendo que estaban mal, sabiendo que iban a morir inocentes, sabiendo que iban a perder ese momento, no importa. Y David se olvidó del detalle. Entonces le dice Joab, bueno, cuando le pregunten por qué se enoja tanto y por qué se acercaron tanto, entonces le dirás, por si acaso tu siervo Urías Eteo ha muerto. Y ahí se calmó todo. Entonces, ¿qué pasó en el versículo cuando le dan esta noticia a David? La mujer, Betsabé, el verso 26 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. O sea que, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. O sea que lo que David hizo fue desagradable. Claro, entonces aquí se ve al hombre, una desgracia de hombre, este hombre debe de morir. Él mismo, cuando el profeta le dijo acerca, ustedes saben, no quiero contar toda la historia, pero Natán le dijo lo que le dijo y él dijo, ese hombre debe morir. Entonces, ¿qué pasó del fruto del pecado de David? Pero quiero concentrarme el fruto del pecado de aquella mujer. El fruto del pecado de Betsabé fue un hijo, pero ese hijo tuvo que morir. Entonces, cuando dice acá, tendría que leer todo, me voy a gastar mucho tiempo, no tengo tiempo, pero yo les pido por favor que ustedes lean todo el capítulo 11 y 12 para que entiendan bien el concepto, pero voy a resumirlo de esta manera. La mujer de Urías Eteo, cuando su hijo muere, esa mujer, su vida pasada, la vida de una mujer que estando casada tuvo hijos o estando soltera tuvo hijos, se quedó madre soltera, se volvió a casar, se divorció, se casa, se envuelven muchas cosas y muchas veces nacen hijos que son víctimas. Y no estoy diciendo que la voluntad de Dios es que tus hijos que pues salieron en unas malas decisiones deben de morir. Lo que estoy viendo es que cuando nace un hijo en un tiempo de error por motivos equivocados y aún porque la persona con que tú te metiste no estaba con Dios en ese momento, lo que hace Dios es de que para que tú puedas ser esposa del rey, y ahí entra ya la naturaleza divina de David cuando se convierte y Señor lo perdona, pero si bien es cierto lo perdona, pero las consecuencias siguieron, porque iba a haber violencia siempre en la casa de David y así fue. O sea que él lo hizo a escondidas y Dios permitió que su propio hijo lo haga públicamente y en la azotea con sus concubinas, y fue una vergüenza y una humillación, y todo es a causa del pecado y sus consecuencias. Pero lo bueno, se podría decir, de esta verdad bendita que Dios perdona, es justamente eso, que Él perdona y se olvida, pero ese hijo tiene que morir. ¿Qué significa eso? Que, como puse acá, la mujer tuvo un hijo y ese hijo murió. Entonces, las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 16, 17. He aquí, todas son hechas nuevas. Tu hijo, vamos a decirlo de esta manera, cuando Betsabé pierde su hijo y no lo tiene más, su situación de ella cambia, su situación de ella no es la misma. Y me estaba olvidando, el nombre de Betsabé en hebreo es Batsheba, que es importante, hablando de la naturaleza de las mujeres. Betseba o Betsabé
significa la séptima hija o hija del juramento. Al séptimo día, no es casualidad, murió su hijo. Dios le dio después a Betsabé un hijo sabio, Salomón, Jedidías, que en hebreo es Jedideyah, que significa amado de Dios, amado del Señor. O sea que cuando acá la enseñanza es que Betseba en su naturaleza, que es la séptima hija o la hija del juramento, es que para que ella reciba la bendición de Dios, después del perdón de Dios, después del factor divino, después que Dios entra en su vida, entra a la vida de una mujer el Señor a través del arrepentimiento, a través de escuchar el verdadero evangelio, a través del perdón de sus pecados y a través del depósito del Espíritu Santo, el factor divino dentro de la mujer. Entonces ella tiene otro hijo llamado Salomón, y pues ese nombre de Salomón, un hombre muy sabio, amado, que es el nombre de Salomón, amado del Señor. Y ahí está la palabra Salomón en su nombre hebreo. Es el hijo de Betsabé, y voy a ponerlo así grande, ¿no? Ya, ese factor divino. Salomón, que es amado de Dios. Amado de Dios, el hijo de Betsabé, pero no el hijo. La bendición viene después del arrepentimiento y le nace Salomón, pero primero tiene que morir el otro hijo. Como dice capítulo 12, 2 Samuel, versículo 18. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea que cuando se enteran que el niño murió, David se pone a orar, se pone a interceder y murió al séptimo día. Y Betsabé, repito, la palabra en hebreo Betsabé significa la séptima hija o la hija del juramento. ¿Cuál es el resumen de todo para aquellas hijas que tienen, hijas de Dios que tienen esta característica? Que tu vida pasada, cuando Dios entra en tu corazón, cuando te arrepientes, la palabra de Dios dice en 2 Corintios, y lo quiero leer, 2 Corintios capítulo 5, dice, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando Betsabé hizo lo que hizo, Dios le perdona. Al igual que David, también Dios lo perdonó. La mujer tiene que entender que su hijo ha muerto, lo que ella engendró y parió, desarrolló, lo hizo crecer, lo llamamos hijo, un hijo. Ese hijo, al nacer de nuevo, la mujer ya no ve a ese hijo como era antes, sino ve a un hijo amado, ve a un hijo amado de Dios, que es Salomón. Y entonces no es que el hijo cambia, sino que es la madre y la mujer que tiene que ver al hijo que parió
al hijo que lo tuvo en pecado, al hijo que lo tuvo mal tenido, al hijo que lo trata mal, al hijo que no le da tiempo, al hijo que lo deja con alguien para que lo cuide. O sea, todo ese cargo de conciencia, cuando tú naces de nuevo, cuando aceptas la verdad del evangelio, la crees y te conviertes y el Espíritu Santo, el factor divino entra en ti, que es el factor Ja. Entonces tú ya a ese niño que lo trataste mal, que no le diste tiempo, a ese niño que no te importaba, lo dejabas allí. Entonces cuando tú recibes el factor de Dios dentro de ti por medio del Espíritu Santo, en el caso de los hombres era circuncisión visible en el cuerpo, en el prepucio cuando se le quitaba, pero la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que todos somos uno. Entonces en la mujer lo que se produce es un cambio interior de que hace ver a tu hijo ahora, el mismo, no ha cambiado, la misma cara, la misma genética, todo, pero sigue siendo igual el niño o el joven, o puede ser tu marido también. Ya vamos a ver esos casos con los maridos, en este caso es con los hijos, pero sigue, es el mismo. Él no ha cambiado, el niño no ha cambiado, es igual, pero tú eres la que cambias. Al tú cambiar, ya no lo ves igual, ya no le hablas igual, ya no le respondes igual, ya no piensas igual acerca de él. ¿Por qué? No porque él haya cambiado, sino que algo entró en ti que tú eres la que cambiaste porque la naturaleza divina entró en ti. Por eso dice el versículo 16, que es el primer versículo antes del famoso 17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, todo pasó, ya todo está olvidado. No, pero el 16 es clave. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, que quiere decir esa madre, esa mujer, esa esposa que la embarró, vamos a decir un lenguaje coloquial y popular. Tiene el chance de establecer una nueva relación con su familia y con sus hijos, no porque ellos van a cambiar, no, porque tú al cambiar y permitir que Dios te perdone, te limpie y deposite ese factor divino que es el Espíritu de Él en ti, entonces tus ojos son los que van a cambiar y vas a ver a tu hijo de otra manera, vas a ver a tu hijo con otros ojos porque ya no vas a conocerlo a él, no porque siga siendo el mismo, no, sino que al ser tú otra mujer, dice, por eso dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si conocimos a Jesús Nazaret, o sea, sí era el hombre, pero ya no lo conocemos tampoco ni siquiera a él. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos convertimos, nosotros somos los que recibimos el poder del Espíritu Santo que nos abrió los ojos y nos hizo ver y todo es nuevo. Quiere decir que el Hijo es el mismo, pero al tú cambiar para ti, Él es otra persona. Entonces, ese es en el caso de la categoría, vamos a decirlo así, o del linaje de esta clase. Y pues con todo respeto, ¿no? Vamos a decir este tipo, de este linaje o de estas características de algunas mujeres, de algunas hermanas que están viviendo su vida de esa manera. Entonces vamos a pasar a un segundo ejemplo en Primera de Juan y vamos a ver las características de las mujeres con el ejemplo de la mujer de Nabal. Primero vimos la mujer de Urías, entonces vamos a ver aquí ahora la mujer de Nabal. En Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25, del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 25, del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 25, del 1 al 3. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Este hombre, Nabal, y aquí vamos entrando a una parte interesante, ya esta es una relación
ya no con los hijos, sino una relación con el marido. Una relación con el marido, con el esposo. En este caso, este hombre se llamaba Nabal y su nombre es pues insensato, es su significado. Nabal. Pero este hombre habría que reconocer, este hombre parecía que era trabajador, este hombre era productivo, ahí lo dice, era un hombre muy rico. Para ser muy rico, pues siendo ocioso, perezoso, es imposible. La palabra de Dios dice que las manos diligentes enriquecen, no dice las manos diligentes específicamente este tipo, no, en toda la hora hay fruto, o sea que hay impíos que trabajan y se vuelven ricos, todo lo que buscan es dinero. Este hombre era rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Estamos hablando de Abigail ahora, no debes saber, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. O sea, en otras palabras, una hija de Dios casada con un hombre duro, insensato, inconverso, y que cuando las hijas de Dios vienen al conocimiento del evangelio, de la verdad, y se convierten en el Espíritu de Dios, viene sobre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen un marido de este tipo. Entonces, cuando también les recomiendo que lean todo ese capítulo 25 y el capítulo 26 para entenderlo. Si leen el capítulo 25, toda la historia, ahí hay otra parte donde pues David estaba en el desierto, tenía hambre, estaba cansado. ¿Y qué pasó? Envió 10 jóvenes y les dijo: suban a Carmel e ir a Nabal, era un hombre conocido, y saludarle mi nombre. Y decirle: sea paz a ti, paz a tu familia y paz todo cuanto tienes. He sabido que tú tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros y nosotros no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. O sea, David, como un hijo de Dios, pues ayudaba y daba de comer al pobre, o sea, tan hambrientos, los atendía, los protegía, los cuidaba. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a la mano a tus siervos y a tu hijo David, porque estamos necesitados, tenemos hambre, tenemos sed. Cuando llegaron los hombres enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y se callaron. O sea, Nabal, un hombre insensato, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste, dice Abigail. No vi. Entonces, si leen la historia, manda a David sus jóvenes para decirle: pues danos lo que tengas a la mano. Y Nabal le responde en el verso 10. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? O sea, ¿quién es David? O sea, que este hombre, este esposo de Abigail, no tuvo discernimiento, no reconoció al hombre de Dios. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de David? A mí no me interesa. ¿Quién es este pastor? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué se cree? ¿Por qué? Porque el hombre insensato, duro de corazón, lo único que le importa es el dinero, lo único que le importa esto y lo otro, entonces no puede discernir, no puede ver al hombre de Dios, al hombre que el Señor señaló para esos tiempos, y lo menospreció. Entonces, cuando David se entera que este hombre dice, verso 11, ¿acaso yo voy a tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dar a hombres que no sé ni de dónde son? Y los jóvenes que había enviado se volvieron y le dijeron estas palabras a David. Entonces David, versículo 13, dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron, o sea, fueron decididos a matar a todos esos hombres, porque fueron unos malagradecidos, fueron unos hombres que no fueron consecuentes con gente que los ayudó cuando estaban en necesidad, con gente que les dio comida a sus criados y los protegieron a sus de los malhechores.
fueron protegidos y lo único que querían darnos un poco de lo que tengan. Este hombre insensato contesta así. Entonces David dice, vamos para allá. Pero uno de sus criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: aquí David envió mensajeros. Y bueno, si siguen leyendo toda la historia, van a venir a matar, no va a quedar ni un hombre. Entonces, cuando Abigail se entera, ella sale, se hace de provisiones, se va en el camino, se postra y le dice en el versículo 24, se inclina a tierra, dice, cuando Abigail vio a David, versículo 23, se bajó prontamente del asno. Una mujer diligente, una mujer entendida, tiene un marido terco, lo único que le importa las cosas materiales, insensato, no le gustan nada las cosas de Dios, no le gusta. Hay muchas hijas de Dios, las hijas de Abraham, que tienen este problema por todos lados, en todas las naciones. Aquí está el ejemplo de David, de Abigail. Cuando Abigail ve a David, se baja prontamente del asno y postrándose con humildad sobre su rostro delante de David, se inclina a tierra y se echa a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo soy tu sierva. Dice, mas yo tu sierva no vi a los hombres que tú enviaste. Entonces, si siguen leyendo toda la historia, pues lo convence a David de hacer su justicia con sus propias manos y matar a todos esos hombres. Y el versículo 32 dice, le dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado oír de derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si tú no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Y qué hizo? Recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira, he oído tu voz y te he tenido respeto. David es la figura de Dios actuando. Pero no se confundan y no ignoren las escrituras y el poder de Dios. Jesús, repito, le dijo: así que ustedes que creen que el Cristo es hijo de David, pues no, sigan creyendo eso, pero no tienen idea de lo que están hablando. Pero sí es figura. El Señor vino de la raíz del linaje de David, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor, pues, sabía lo que estaban diciendo. Señor, más y fuerte, ten misericordia. Y se detuvo. ¿Por qué? Porque Él entiende al hombre. Él entiende su entendimiento, su conocimiento, la forma que interpreta las cosas, y en su bendita misericordia interviene. Entonces, cuando Abigail hace lo que hace, David no solamente, pues, se para y se frena de lo que iba a pasar y le dice: vete, sube en paz, he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, cuando Abigail vuelve a Nabal, ustedes saben, este hombre no tenía la menor idea. Él seguía ahí emborrachándose, seguía haciendo lo que da la gana. Entonces, este hombre, Nabal, insensato, hay mujeres que tienen esa clase de esposos, y entonces el Señor te dice a ti, mujer, mujer de Dios, hija de Abraham: ese marido que tú tienes es un insensato, pero Dios tiene el destino contigo. Tú vas a entender y saber que el destino que Dios tiene es contigo, a través del evangelio, a través de la palabra, a través del verdadero arrepentimiento, a través del pacto de Abraham, a través del factor divino que es el Espíritu de Dios en ti, de la llenura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una mujer, con un marido así? Ese marido también tiene que morir. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Pues hay un montón de esposos que son así, borrachos. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino,
le refirió a su mujer estas cosas, wow, y se dio cuenta, wow, prácticamente era hombre muerto ayer. Y se puso tan grave, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 37, cuando le refiere estas palabras, se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, le dio como un ataque, como un infarto, y 10 días después, Dios, el Señor, hirió a Nabal y murió. O sea que en este caso, una mujer de Dios, una hija de Dios, que hace lo correcto, que reconoce la intervención divina, que reconoce cuando algo y alguien es de Dios y se pone diligente y es humilde y continúa en esa y persevera, va a llegar un momento que ese marido va a morir también. No estamos hablando de, pues literalmente, estamos hablando figurativamente, estamos hablando en figura, estamos hablando en figura espiritual. Quiere decir que vas a poder conseguir por la bendita misericordia de Dios la muerte de ese viejo hombre insensato, duro, terco, borracho, pero por causa de tu nombre, Abigail, pues este es el marido, Dios puede hacer un milagro y lo mismo volvemos a citar segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 y 17. Si antes conocimos a Nabal en la carne, ya no lo conocemos así, de modo que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura, todo pasa. Aún tu marido es otro, porque tu pacto, tu destino está con Dios y no con tu marido, con Nabal. Tú cambias, tu perspectiva cambia. Ya no te sientes víctima, ya no te sientes fastidiada, sino todo lo soportas con la ayuda y el poder de Dios. La palabra de Dios dice, no hay nadie que haya dejado padre, y esto es interesante porque lo estuve estudiando, no hay nadie que haya dejado, esto está en Marcos 10, 29 y 30, no hay ninguno que haya dejado, número uno, casas, hermanos, hermanas, o padre, o madres, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, que no recibirá 100 veces más todo lo que citó acá, con excepto, que no menciona, con la excepción de dos cosas, padre y mujer. O sea, que si alguien está pensando, uy, voy a tener 100 veces más en este siglo y después la vida eterna, voy a tener mujer, no. Si lees bien en Marcos capítulo 10, verso 30, se exceptúa al padre y a la esposa. ¿Qué significa eso? Que la esposa no es considerada en las 100 veces más. ¿Por qué? Porque la esposa, como vimos aquí en el ejemplo de que no le aumenta, sino que le quita el factor ese factor femenino y le deja solo lo de Dios, le deja a la mujer esa condición y ese factor divino del principio de que la mujer se une a su esposo, al hombre, y los dos serán una sola carne. El hombre fue formado primero, después Eva. Entonces hay un orden divino y es por eso que cuando el Señor le dice no hay ninguno que haya dejado todo esto, pues va a recibir 100 veces más de todo eso, pero la excepción es, no menciona padre, porque uno es nuestro padre, y no menciona mujer. Y aquí escribí algo interesante, dice, por el efecto de mi trato contigo, no por tu propia decisión y voluntad, sino por causa de mi voluntad, de mi propósito. O sea, está hablando a la mujer de Dios. Por el efecto de mi trato, que yo hago y decisión, sino por causa de mí, de mi voluntad, de mi propósito, del plan mío para tu vida, por causa mía, quiere decir renunciar, dejar, soltar casa, que es tu lugar de seguridad, soltar aquello que te ata a esta tierra, tu lugar de ubicación geográfica, cuando dice, pues, si alguno deja casa, o sea, soltar eso
aquello que te da seguridad, aquello te da una ubicación, aquello que te ata para no moverte. O sea que soltar tu familia cercana que no comparten la visión y el llamado, ¿no es cierto? El Señor te está haciendo que al dejarlo y preferir lo que Dios te ofrece, al final habrás ganado y prosperado en tu decisión. Se multiplicará tu bendición en un 100 por 1, pero recordando, y será también sabiendo que es con pruebas, con persecuciones, con incomprensión, con burla y tropiezo. Dejar, dice, o entregar o renunciar a todo lo mencionado antes te pondrá en la posición y condición de ser bendecido con más, exceptuando el Padre, que es uno, solo que es Dios, como el único Padre que entrega al hombre el diseño paternal para criar a sus hijos, y como hombre ser fiel a su esposa no cambia ni se negocia. O sea que esas cosas, ¿por qué Dios las exceptúa al padre y a la mujer? Porque el padre, la imagen del padre en el hombre es Dios mismo, y el diseño original paternal para criar a sus hijos como un hombre de Dios, ser fiel a su esposa, eso no cambia, no se negocia. Los principios y el diseño original no cambia. O sea que el diseño original de una esposa no cambia. Acá añadí algo y dice, y exceptuando tu esposa o mujer, hablando de padre, ya terminamos, y exceptuando también a la esposa o la mujer, porque Dios no va a cambiar su diseño original o sus principios. En el principio, varón y hembra los creó, y el hombre dejará a su padre y a su madre, como dije hace un momento, y se unirá a su mujer, y serán una sola unidad. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero para el pecador, las decisiones equivocadas y por no seguir el consejo sabio y divino, las personas terminan fuera de la voluntad de Dios, pero a través del reconocimiento, humildad, confesión y apartarse del mal camino, el Señor ofrece el perdón y el olvido de los pecados, el olvido de haber fallado al objetivo y al plan divino y al diseño de Dios. De modo que, repetimos otra vez por tercera vez, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. O sea que cuando la mujer como Abigail, con un marido como Nabal, Dios te dice lo de Mateo, si alguno renuncia y deja casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, dice, lo voy a leer mejor, aquí lo tengo apuntado en medias, pero Marcos capítulo 10, 29 y 30. Dice, respondió el Señor Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. Dos cosas. Porque cualquiera puede decir, no, por Dios, yo con Dios, por Dios, sí, no, pero por Dios, pero por el evangelio de Dios también. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, número uno, casas, y ahí pueden seguir hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, la diferencia entre 29 y 30, que no están padre y no está mujer. ¿Por qué? Porque esos dos factores y condiciones de padre es uno solo, a nadie améis Padre, sino uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y ese no cambia, tiene sus principios divinos inconmovibles, eso no se negocia, y el diseño divino de una mujer fue creada para ponerse al lado de un varón, y ese diseño divino, el hombre con la mujer, dejará todo y serán una sola unidad, ese diseño no se puede cambiar.
sea que esas son las cosas que Dios te puede añadir, como dice acá, aquí. Te puede ser hermanos, madres, hijos. A Juan el Señor le dijo, hey, hombre, Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. O sea, se encomendaron ahí y Juan recibió una madre más. Probablemente Juan, el discípulo amado, tenía su propia madre sanguínea, pero recibió a María como otra madre. Y así vamos recibiendo hijos e hijas por causa del evangelio, porque acá está conectado con el evangelio. Por eso dice, por causa de mí y del evangelio, porque a través de la palabra hablada, nosotros vamos siendo como colaboradores de Dios, como si Dios estuviera rogando por nosotros, pues reconcíliese con Dios. Entonces vamos ganando eso. Si alguien no tiene un poco de dificultad para entender esto, puede ir despacio. Esto va a quedar grabado. Ahora quiero avanzar un poco más. Vamos a otra clase de mujer, con un tercer ejemplo. Creo que vamos a terminar aquí con este tipo de linaje de mujeres o hijas de Dios, que le he puesto las mujeres que sirven a Dios. Este es otro tipo de, que son las mujeres que sirven, vamos a poner al Señor. Y vamos a trabajar rápido con unos ejemplos. En Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8. Vamos a ver unos ejemplos ahí. Dice, empezando el versículo 1, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio. Y quiero subrayar esa palabra, predicando y anunciando el evangelio. La provisión de Dios está ligada a la proclamación del evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y dice, el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba viajando por ciudades, aldeas, y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y los 12 con él. Estaba hablando de los 12 varones. Entonces, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos que las mujeres que sirven al Señor tienen unas características especiales, a diferencia pues de una madre con sus hijos en paz y su esposo en paz. Hay otras que pues sus hijos están bien, su esposo es un necio o un insensato como Nabal. Y en este caso hay mujeres que han vivido solas, madres solteras, no han tenido un hogar formal. María, acá hay 3 tipos de mujeres. ¿Qué tipo de mujer eres tú? María. La otra es Juana. Y hay una que se llama Susana. Estas mujeres son de otro, vamos a decir, de otra clase de condición. Esta mujer vivió una vida promiscua, probablemente era una prostituta, tenía muchos conocidos, muchas relaciones, pero esta mujer tuvo que dejarlo todo, dejar sus relaciones, dejar su vida pasada, todas sus conexiones, todas sus amistades, la fuente de sus provisiones. O sea, porque una mujer que practicaba la prostitución, pues la provisión que le venía
el dinero, su alimento venía de hacer justamente eso. Juana, una mujer de Chuza, intendente de Herodes. O sea, Juana era una mujer distinguida, honorable, porque para ser esposa del intendente Herodes, tenías que ser de la clase alta. Entonces, una mujer con este tipo de vida, que le salen 7 demonios, es liberada y de agradecimiento le sirve al Señor. Ahí dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas, no eran solamente las 3, otras muchas mujeres en esa condición. ¿Cómo le servían al Señor? Le servían de sus bienes. O sea, de sus bienes. Bienes, entre paréntesis, entre comillas. Ahora, para servirle a Dios de tus bienes, mujer, primero tienes que tenerlos. O sea que una mujer en esas condiciones parecidas, mujeres que nunca llegaron a formar un hogar, un matrimonio estable, mujeres distinguidas, nobles, que nunca llegaron a concentrarse en su hogar y en sus vidas, sino que se la pasaron pues en relaciones sociales y muchas cosas. Susana, Juana. La característica de estas mujeres es que cuando conocieron el evangelio, porque esto es lo que está hablando, él iba anunciando y ellas viajaban con él. Obviamente, mujeres viajando, acompañando a los 12 hombres, a los apóstoles, pero también eran otras mujeres que iban, eran mujeres solas que no necesariamente estaban atadas a un marido, a un hogar, pero que le servían de sus bienes. Esta clase de hijas de Dios, de aquellas que alcanzan su destino con Dios, son aquellas que al recibir el evangelio verdadero, pues la recomendación sería no busques marido. O sea, no busques en los hombres, no busques casarte otra vez, estás divorciada, o sea, no vuelvas a querer casarte, no es aconsejable. Busca tu destino en Dios y sigue el ejemplo de estas mujeres, que en este caso se ve que eran pudientes, se ve que tenían recursos, se ve que tenían cómo servir, porque dice la palabra de Dios, le servían de sus bienes. O sea, estamos hablando de dinero, de posesiones, porque para viajar, para moverse, para alimentar, pues como habían 5,000 hombres, el Señor quiere que vayamos y compramos. O sea, el problema no era el dinero, sino quiere que vayamos y compramos porque esto no va a alcanzar. Entonces, había una bolsa, había una tesorería en el ministerio del Señor Jesucristo y las mujeres le servían de sus bienes. Entonces, aquí lo que estamos diciendo que para servir al Señor con tus bienes, primero tienes que tenerlos. Entonces, Dios quiere bendecir a muchas mujeres y decirles en esta hora, porque han estado escasas, no tienen marido, no tienen la fuente de ingresos, se tienen que trabajar 1, 2, 3 trabajos y son forzadas, pero no hay prosperidad y etcétera. Dios quiere que le sirvas con tus bienes, pero para poder servirle con tus bienes, primero tienes que tener bienes. Entonces, la palabra de Dios dice, amado, yo deseo, o amada, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces, algunos interpretan, y la mayoría de los templos de concreto de 4 paredes, ¿qué es lo que hacen? Y para los que me han escuchado hablar mucho de las 4 paredes o las 4P, yo no estoy menospreciando el edificio donde poder congregarse. El Señor iba al templo siempre, entraba en las sinagogas. O sea, yo no tengo ningún problema con un edificio bonito donde podamos entrar 1,000, 2,000 personas. Entonces, el problema no es ese. Cuando hablamos de 4 paredes es el encajonamiento o los paradigmas y las tradiciones humanas que nos encierran en 4 paredes, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, que no vemos más allá. Y las escrituras las tenemos delante, pero no las entendemos, sino que seguimos unas costumbres religiosas. Esas son las 4 paredes que son las más difíciles de sacar, que están dentro de nosotros. No necesariamente las que se ven afuera, sino las que están dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente. Entonces, Dios quiere que seas prosperada. Entonces, en algunos templos de 4 paredes lo que hacen es, amado, amada, yo deseo ser prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado, dice la palabra de Dios. Pero algunos interpretan, amado, yo deseo que yo sea prosperado.
Eso es lo que prácticamente predican en los templos, como dice la Escritura, como dice Pablo. Hacen mercadería de los hijos de Dios, hinchan sus vientres, toman la piedad y el evangelio como una fuente de ganancia, y es por eso que en estos tiempos yo lo que creo que está pasando es que Dios está separando la paja del trigo. Eso va a ser en el juicio, pero mejor dicho, lo que está haciendo ahora el Señor es haciendo notar quién es quién, porque se tiene que cumplir el destino de los hijos y de las hijas de Dios en las vidas de aquellos que están buscando al Señor con sinceridad, con humildad. Entonces, este tipo de hijas de Dios, Dios está interesado en bendecirte y prosperarte, darte empresas, darte negocios, panaderías, pues un jardín vendiendo huevos, no sé, o sea, tienes que buscar tu destino en Dios. Si le quieres servir y la condición tuya no es que tienes un marido buenísimo, que te trata bien y que siempre hay provisión y te dedicas a estar en tu casa y estar con tus hijos. Hay algunas mujeres que no tienen esta realidad, pero Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir para que tú le sirvas al Señor con tus bienes. Y repito, para que le sirvas al Señor. Entonces, ¿dónde vas a depositar tu fuerza, tu energía, tu tiempo, tu oración? Pues se la vas a depositar donde el Espíritu Santo te guíe. Ahora, hay muchos testimonios de mujeres que sirven al Señor. Voy a hablar bien rápido porque no me alcanza tiempo. Ejemplo, en Hechos 1:14, voy a solamente citarlos prácticamente. En Hechos 1:14, en Hechos 5:14. Hechos 1:14, a ver. Voy a pedir que me traiga un poquito más de agua, por favor. En Hechos 1:14, la palabra de Dios dice: todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, una forma de servir al Señor es como lo estamos viendo acá: ser unánimes con tus hermanos, hermanas, con las mujeres en oración y ruego. El capítulo 5, verso 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea que Dios toma en cuenta y hace la diferencia en esa realidad de que cuando la iglesia crecía en gran número, era hombres y mujeres, o sea, hombres y mujeres con destino, con propósito, con bendición, con prosperidad, crecían. Ahora, el Señor aumentaba más el número de hombres y mujeres. En Hechos capítulo 8, rápidamente, verso 12, vemos otro ejemplo. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y esto es lo que quiero que lo mantengamos siempre presente, que todas estas bendiciones y este servicio a Dios y este destino que tú vas a encontrar con el Señor es cuando estás dentro de los propósitos divinos en el anunciar el evangelio, el predicar el evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. El capítulo 9, el verso 2 dice: y le pidió cartas para sinagogas de Damasco al fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos. Estamos hablando de, pues, Saulo de Tarso, cuando todavía estaba persiguiendo a la iglesia, y eran mujeres de este camino, hombres o mujeres de este camino. O sea, la palabra de Dios claramente incluye de una manera bien definida que no solamente eran hombres, apóstoles, enviados, sino que había mujeres que estaban en este camino, dice la palabra de Dios. Otro ejemplo, las mujeres que sirven al Señor Jesús en la oración, Hechos capítulo 16. Otra manera de servir al Señor, como quizás tú seas de aquellas que vas a encontrar tu destino en el reino de Dios eterno mediante este servicio, servirles al Señor en la oración.
Hechos 16 del 11 al 15, dice aquí, esto es cuando pues estaban los discípulos, los apóstoles estaban viajando, predicando el evangelio, pasan por Macedonia y dice ahí en el versículo 13, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea que aquí vemos mujeres coordinando, poniéndose de acuerdo. ¿Para qué? Para reunirse, pero para reunirse, para cotorrear, para chismosear. No, se habían reunido para orar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estamos hablando de otra clase de mujer, Lidia. ¿Cuál de ellas eres tú? ¿Con quién te identificas? Esta mujer adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta al evangelio, a la palabra de Dios, a que el hombre de Dios decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, esta mujer que oye, sirve, atiende en su casa y hasta pues los obliga a quedarse. En el versículo 40 dice, cuando pasó otro asunto que pues fueron enviados a la cárcel, el carcelero se convierte. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, o sea, aquella mujer que escuchó, que adoraba a Dios, que estaban reunidas ahí, como dice la palabra, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Y qué pasó? Ahí sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas era Lidia, se cree en el evangelio, se bautiza y pone al servicio su casa y pone al servicio para hospedar a los siervos de Dios. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, sirviendo al Señor con lo que tienes, Lidia creyó, se bautizó y le servía. Mujeres nobles, Hechos capítulo 17, del 1 al 4, dice, pasando por ay Dios mío, Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo acostumbraba, y se fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, es posible también que haya momentos en nuestra vida que podamos discutir con gente cuando somos guiados por el Espíritu Santo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Entonces, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles, no pocas. ¿Sabes? Esa palabra noble es una palabra griega que significa una mujer noble, es la palabra protos. Esto es interesante. La palabra mujeres nobles, mujeres que sirven al Señor, eran mujeres nobles. Esta es una clase de condición de algunas mujeres que son nobles. Del griego protos. Y esto, el significado de esta palabra tiene que ver con el liderazgo. Mujeres que tienen esa capacidad de liderar. Esta palabra protos es principales, directoras. También jefes. Esa es la definición de la palabra protos. Mujeres nobles, o sea, mujeres que estaban en liderazgo, mujeres profesionales, son doctoras, pediatras, administradoras,
no significa que están enseñoreándose de nada, significa que están sirviendo de acuerdo a los dones y talentos que tienen, contadoras, abogadas, etcétera. Entonces, mujeres nobles que ejercen un tipo de liderazgo, que tienen, o sea, algún tipo de posición, y eso es lo que significa. Estamos aquí con la clase de mujer que estamos dando la palabra de Dios en Hechos 17. Y entonces estas mujeres nobles, versículo, no pocas, dice la palabra, y vamos a ver 17:12, otra característica de estas mujeres, el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Ok, acá está otra característica, mujeres de distinción. Esta palabra griega, distinción, también es una palabra griega, no, un poco rara las palabras, pero mujeres de distinción, mujeres de euschenon. ¿Qué significa esto? Esta palabra de mujeres de distinción, el significado de esa palabra griega es mujeres honestas, honorables, de honorable posición. Eso es lo que significa. O sea que tú puedes servirle si eres una mujer que estás en una posición honorable, eres una mujer honesta por tu capacidad y por tu honestidad. El Señor te va a poner en sitios estratégicos, en sitios donde vas a poder administrar la provisión de Dios, administrarla de tal manera que con tu honestidad y tu capacidad natural que Dios te ha dado, vas a servir a Dios y en su reino en estos tiempos de esa manera. O sea, una contadora, por ejemplo, es una administradora de empresas. Imagínense en un trabajo para el Señor, en una fundación para niños desválidos o niños abandonados. Y por cierto, hablando de niños, hay una carga en mi corazón por los niños, como siempre lo dije en la visión que Dios me dio anteriormente, pero se necesitan hombres y mujeres honestos que no amen al dinero ni las ganancias deshonestas para servir al Señor definitivamente. Entonces, ¿dónde estás ubicada tu mujer y dónde está el destino que Dios tiene contigo? Entonces, mujeres sirviendo en la intercesión. Estas son la clase de mujeres que no tienen marido en realidad. Son mujeres que pues ya no tienen 15, 20 años, pero que sirven al Señor con su oración y con su intercesión más que todo. A diferencia de oración, una cosa es orar y adorar al Señor, pero otra cosa es servirle con intencionalidad, específicamente guiadas por el Espíritu Santo para interceder. ¿Dónde está eso? Vamos a ver un ejemplo bien rápido, bien conocido en Lucas capítulo 2 del 36 al 38. Lucas capítulo 2, 36 al 38. ¿Qué es lo que pasaba? Dice, estaba también allí Ana. ¿Por qué dice estaba también allí? No, pues porque allí también estaba un hombre llamado Simeón y este hombre era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, cuando dice estaba también Ana, podemos inferir, podemos relacionar que si estaba un hombre que era justo, piadoso, esperaba, confiaba en la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y estaba también, podemos pensar sin temor a equivocarnos, que esta mujer también era lo mismo, justa, piadosa, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre ella. ¿Y qué hacía? Esta mujer Ana profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. No sé a qué edad se casó, vamos a suponer a los 18 años. A los 18 años, pues 7 años después está casada, queda viuda. Esta mujer aproximadamente tenía 110 años. O sea que imagínense lo que dice aquí la palabra de Dios. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Quiere decir que una mujer joven, porque esta mujer tendría 18, 19, 20 años, ponte que venga 25, ponte que tenga 30, no importa, pero era bien joven. 7 años solamente tuvo la experiencia de estar casada, 7 años. Luego quedó viuda y decidió no volverse a casar. Entonces, para la que tiene oídos para oír, oiga, aquella mujer que verdaderamente ore al Señor, porque es mejor quedarte sola y servir al Señor que unirte a un Nabal, a un insensato, un borracho que lo único que le importa es el dinero, a un perverso, porque Nabal significa insensato, pero el nombre de él también es perverso. Esa es la definición de la palabra Nabal, perverso. O sea que para que te metas con un hombre pervertido que lo único que hace es ver pornografía, un pervertido que lo que hace es maltratar verbalmente también, porque los peores también son aquellos cobardes que maltratan a sus hijos, maltratan a sus mujeres, porque son los machos. Entonces son de los peores. Para una mujer que perdió a su marido, no importa vamos a decir, la circunstancia, ya sea que eres viuda, ya sea que te divorciaste, ya sea que te abandonaron. Entonces el consejo que yo veo acá, como Ana, que era justa, piadosa y llena del Espíritu Santo, Dios, y le dio el privilegio Dios de conocer al Dios bendito manifestado en carne, porque ella oraba e intercedía por esta causa y Dios le concedió ese privilegio. Entonces, tienes que considerar, si estás escuchando la voz de Dios, esta posibilidad que le sirvas a Dios y pues si te quedes contenta sirviendo al Señor. Y yo he conocido mujeres, una hermana específicamente en México, que ella nos contó que ella había decidido, la mujer relativamente joven, no casarse más, no saber nada de hombres y hacer un pacto con Dios para servirle. Ahora, a ese tipo de mujeres yo recomiendo pues que no solamente está bien que hayas hecho el pacto para servir, pero la recomendación es que le sirvas como está aquí escrito, justa, piadosamente, sirviéndole con oración, con intercesión y con ayuno, si no, pues no tendría mucho propósito. Entonces, mujeres sirviendo en la intercesión, mujeres que están sin marido, o sea que ya dimos el ejemplo de esta mujer. Ahora, hay mujeres que sus esposos no fructifican, están débiles, están muertos, no dan fruto. O sea que, continuando el ejemplo de la viudez de Ana, era viuda porque su marido era un hombre que no fructificaba, estaba muerto, no tenía fruto, estaba débil, no hay fruto, como la higuera que Dios la secó. Entonces Dios te aconseja, dedícate a servir al Señor con tus oraciones, como en el libro de los Hechos, con todas esas mujeres, con tus servicios, con tu casa como Lidia, con tu intercesión como Ana, con tus bienes como Juana, Susana y ¿cuál es la otra? Juana, Susana, y hasta que me olvidó la otra, Ana, creo que la servía con sus bienes. María, Juana y Susana. Repito, ¿cuál de ellas eres tú? ¿Le vas a servir a aquellas que tienen maridos inútiles, muertos, perversos? Sírvele al Señor con tus bienes. Si no los tienes, Dios primero quiere que los tengas. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperada para que puedas servir al Señor con tus bienes. Entonces, dedícate a servir al Señor con tus oraciones, como las hermanas como Lidia, que se reunían a orar, a adorar al Señor. Esas mujeres que ponían sus casas y hasta obligaban a la gente y hospedaban, o sea, sirviendo al Señor, pero todo esto en el contexto del Evangelio. Aquellas mujeres seguían al Señor en sus viajes mientras Él anunciaba el Evangelio. Tienes que estar conectada al reino de Dios, y el reino de Dios en este tiempo es que el Evangelio sea predicado a todo el mundo y entonces Él viene. O sea, si no estamos conectados a la predicación del Evangelio, no pasa nada. Si no estamos conectados, no pasa nada. Así que sírveles con tu servicio, con tus bienes, con tu oración, con tu intercesión, con todo.
encuentra tu destino con Dios. Que Dios, nuestro Padre, bendiga a su pueblo. Esto fue en honor a la verdad.